Ok, bien, a ver, a ver, grabación. He empezado por ti, informa todo. El contenido está, ¿cómo que contiene IA? Habla serio. O sea, mi vaina tiene inteligencia artificial. Qué lindo, qué hermoso. Bien, bueno, bienvenidos en este caso a una nueva sesión de mecánica vectorial. En este caso ya el tópico de estática se acabó, chicos, ya. Se acabó ese mundo lindo en el que eh, nosotros, de alguna manera, ¿sí? Y nosotros decíamos sumatoria de fuerza igual cero, eso se acabó, chicos. Ya. Ese mundo en que nosotros decíamos esto cada dos por tres, o esto de acá, que eran las ecuaciones de equilibrio, las condiciones fundamentales de equilibrio, Ya. Bienvenidos a dinámica, chicos. Ok, probablemente eh, la pesadilla de muchos, la parte más difícil, el contenido más complicado, es bastante complicado, es la rama de la mecánica que estudia en este caso el movimiento, ¿ok? Y en este caso se divide en este caso en dos partes, chicos. En la parte cinemática, ¿ok? Cinemática, eh, y la parte de cinética, ¿ok? Sí, parte cinética. En estas dos ramas se va a dividir el temario, ¿ok? Y básicamente, pues justo acá, estas dos a su vez tienen una subdivisión aquí, o sea, dos subdivisiones. En la cinemática nosotros estudiamos los cuerpos, el movimiento de las cosas, ¿ok? En general, ya sea de partículas o cuerpos rígidos. O sea, aquí los objetos a estudiar son partículas, que ya hemos definido lo que es una partícula, y los cuerpos rígidos, que es básicamente el concepto nuevo que justamente tenemos que estudiar acá. En partículas, en el curso de física mecánica, ustedes estudiaron casi todo. Sin embargo, hay nuevos conceptos, incluso asociados a partículas, que nosotros debemos estudiar. Y de hecho lo vamos a hacer desde ahora, chicos. ¿Ok? Y también el concepto completamente nuevo se va a aplicar a cuerpos rígidos. Entonces, cada una de estas ramas se va a aplicar a partículas de cuerpos rígidos y esto se va a notar bastante ahorita en dinámica. En estática casi no tenía mucha relevancia, pero ahora tendrá bastante relevancia porque si estamos considerando la partícula o cuerpo rígido, en general estamos considerando ahora hay un nuevo parámetro que es su masa, ¿ok? Que en la estática solo se consideraba como una fuerza externa, ¿ok? Debido al producto del peso, ¿ok? Y ahora esto básicamente va a tener una inercialidad. Ok, una inercialidad. Ujú. En la parte cinemática, obviamente está implícito que tendrá la parte de partículas y cuerpos rígidos, y este tema justamente va a contener la cinemática partículas, ¿ok? Y la de cuerpos rígidos, ¿ok? Bueno, esto es redundante, chicos, ¿ok? Y se va a estudiar en este caso los siguientes parámetros, chicos. Tres parámetros: posición, posición, velocidad, velocidad y aceleración. Sí, a diferencia de estática, acá sí tenemos bastante teoría, así que pongan atención porque aquí se va a poner bastante seria la cosa, chicos. ¿Ok? Y este capítulo es bastante largo, ¿ok? Y es el capítulo más fácil de dinámica, no por eso es sencillo. Y básicamente estos tres tópicos, estos tres vectores, ¿ok? Los vamos a estudiar y vamos a ver justamente su descomposición, sus relaciones y vamos a ver, en este caso, a predecir el movimiento tanto de partículas o cuerpos rígidos. ¿Ok? En la sección de cinética se va a dividir en dos partes. ¿Ok? A mí me gusta llamarlo cinética uno y cinética 2. En la primera parte cinética, ¿ok? Se estudia en este caso las fuerzas y aceleraciones. En sí, la cinética se define como aquello que justamente afecta a la partícula o el cuerpo rígido y genera, pues, movimiento. ¿Ok? O sea, las causas del movimiento. En este caso va a ser la causa de justamente este movimiento. Nosotros vamos primero a estudiar sus efectos y luego vamos a estudiar sus causas. ¿Sí? Desde el punto de vista vectorial, nosotros vamos a ver en la primera parte cinética, esto viene pues de cinemática, las fuerzas que ocasionan aceleraciones. Entonces, eh, justamente está basado esto en la primera ley de Newton, en la segunda ley de Newton. Entonces, la primera parte cinética va a ser las fuerzas y aceleraciones. ¿Ok? Y luego la segunda parte veremos en este caso la variación del movimiento y el concepto de energía, ¿ok? Y bueno, pues por eso esta parte se llama métodos energéticos.
energéticos y métodos y la cantidad de movimiento, ¿ok? Método de la cantidad de movimiento, ¿ok? De la cantidad de movimiento, sí, cantidad de movimiento, sí, ¿de acuerdo? Y claro, obviamente no solo se refería a la cantidad de movimiento lineal, aquí está implícito justamente la parte lineal, la parte angular y obviamente la conservación que también ocurre en la energía, ¿ok? Y también por último la parte de impacto, ¿ok? O sea, a pesar de que se divide en dos temas realmente bastante extensos, chicos, es bastante, tiene muchos conceptos nuevos y requerirá una habilidad bastante grande en la ley del paralelogramo. Aquí sí o sí, chicos, ley del paralelogramo, ¿ok? Y vectores, chicos. Aquí se acabó descomposición. O sea, sí vamos a descomponer en IJK, pero también un 60% tenemos que usar la ley del paralelogramo, ¿ok? Bien, entonces, esta parte de acá, porque algunos me preguntaron, profe, yo tengo una reacción en este sentido, profe, no es que afecta esta viga, ¿ok? Y ahí creo que era algo del examen, ¿ok? Yo no sé cómo rayos estaba esta reacción, no sé si tenía ruedita, no sé si estaba empotrado, ¿ok? La verdad no me interesa, ¿ok? Pero en este caso, ¿por qué les vengo a hablar de esto? Porque muchos vinieron con la duda de cómo en este caso se representaba un vector, ¿ok? Y eso, de hecho, es preocupante, chicos, porque realmente aquí en dinámica nosotros vamos a hablar de esto. A pesar de que yo ahorita les voy a hablar algo del examen, un traumita ahí pequeño, ahorita voy a hablarles de un empotramiento aquí. Sí, un empotramiento. Sí, voy a decir que esto está soldado. Soldado. Básicamente en la vida real equivaldría a eso. Ok. Ahora la pregunta es que yo sé que tengo qué cosa en esto yo sé que tengo una fuerza con cierta dirección y cierto momento. Ok, el momento es fácil de representarlo en el plano, pero ahora, ¿cómo rayos descompongo esto? Si tú querías justamente querías el diagrama, tú sabes que lo que afecta al diagrama es lo que va perpendicular a la línea de acción de la viga. ¿Ok? Y aquí justamente les jugó bastante en contra, pienso yo, porque no he visto su examen, es justamente la parte de generación de vectores, chicos. ¿Sí? Que en la vida práctica se llama descomposición de vectores. ¿Ok? Recuérdense que, según lo que vimos en el álgebra lineal, okay, un vector no tiene una única base. Y al no tener una única base, quiere decir que no puede ser representado con cualquier espacio vectorial. ¿Ok? Porque obviamente, el plano cartesiano que usted usa, X, y este que es básicamente es bueno, que también tiene un eje negativo acá, ¿ok? Este no es el único, chicos, que no es el único espacio vectorial, este es el espacio canónico, pero ya hemos visto que justamente podemos también generar este mismo vector con una rotación, o sea, con este sistema cartesiano. Esto de acá, si se dan cuenta, no tiene la misma dirección porque este es un vector unitario i, que ya sabemos que significa 1,0. Y acá, ¿qué significa? 0,1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sé que no, ustedes no le paraban mucha importancia, pero aquí va a ser muy importante, porque miren, se den cuenta que este vector, a pesar de que también es unitario, no es igual, no son iguales a esto, no, para nada son iguales, o sea, son diferentes, chicos. La base, esto que se llama base, que les decía en el significado en física que tenía. Y obviamente era muy re importante eso, porque no importa qué dirección tenga este vector, al pertenecer en R2, ustedes pueden hacerlo combinación lineal de cualquiera de estas dos bases. Siempre, eso te garantiza el álgebra lineal, ¿ok? Te lo siempre garantiza esta álgebra lineal, siempre, 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 chicos, ¿ok? Y al hacer eso, ustedes, sin importar el vector que tengan, pueden escoger y seleccionar cualquier sistema de coordenadas, cualquiera, chicos, siempre y cuando tengan la dimensión necesaria para representar dicho vector, ¿ok? Eso siempre va a ocurrir, siempre, 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 ¿ok? Entonces, si yo quería para representar a la viga, obviamente lo que tenía que hacer era utilizar este eje cartesiano. ¿Por qué? Porque
la componente que iba a proyectar en este eje iba a ser la que iba a interesar para el diagrama de fuerza cortante. ¿Ok? Eso iba a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, sí quiero que ahorita tengan en cuenta que ustedes, si usted es una personita, ¿ok? Y usted es un vector, supongamos que es un vector, ¿sí? Por ejemplo, usted puede dormir en la casa de su tía, puede dormir en la casa de su tía, puede dormir, yo qué sé, en un avión, ¿sí? En un avión, chicos. Ustedes pueden dormir donde sea. Y obviamente la forma en la que ustedes duermen no va a cambiar justamente lo que son, chicos, ¿ok? Eso no va a cambiar. Eso mismo le pasa al vector. El vector va a tener siguiendo la misma norma, y digamos la misma línea de acción geométricamente, pero la forma de generarlo, ustedes pueden hacerlo con cualquier base. Eso es lo que significa que un vector no tenga una única base. Al menos físicamente eso significa, chicos. ¿Ok? Entonces, podían seleccionar cualquiera. Eso como retroalimentación, porque vi que a muchos se les hizo raro, como que descompusieron acá. Obviamente podían descomponerlo así, pueden descomponerlo como ustedes quieran. Ahora, ¿por qué es relevante hablar de espacios vectoriales? Porque resulta que, como bien dijimos, la cinemática tiene tres variables: posición, velocidad y aceleración. ¿Ok? Y tenemos un cierto problemita. O sea, los físicos vieron que, y los ingenieros vieron que los vectores velocidad, a diferencia de los vectores fuerza, cuando estábamos en estática, resulta que los vectores fuerza y los vectores posición, que era lo que usábamos, por ejemplo, para calcular torque en cierto punto, ¿ok? Estaban totalmente definidos, ¿ok? ¿Sí? Y por ejemplo, yo usaba un sistema de referencia. Aquí sí va a importar el sistema de referencia, chicos. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente como esto se anulaba, lo único que me importaba era seleccionar el espacio vectorial o el sistema de referencia, miren que es lo mismo, chicos, y representar estos vectores. Pero recuerden, miren que está en el punto de aplicación. Pero ahora resulta que este vector velocidad y el vector aceleración, hay un problema con estos, y es que su línea de acción sí atraviesa, escuchen bien, la línea de acción sí atraviesa el punto en cuestión en el que se lo evalúa, pero resulta que no se puede decir que estos vectores se aplican ahí. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, por ejemplo, su clase de física mecánica, recordarán que le decían que en cierto punto la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Ok? Pero de nada sirve hablar conceptualmente que usted aplica en ese punto, porque realmente lo único que representaba era la tasa de cambio de la posición. ¿Ok? Fíjese que si yo selecciono un sistema de referencia, cuando yo marco el punto, ya yo señalo, es fácil marcar la distancia, pero fíjese que acá este vector no está necesariamente conectado, este B, con el origen. O sea, la manera de representar los vectores B y A no va a ser más sencilla como medir desde el punto de referencia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, vieron los físicos que para reescribir bastantes trayectorias que generaban partículas y movimientos, las coordenadas cartesianas que usualmente usaban en estática no eran suficientes, ¿sí? Y tuvieron que definir otras dos más, que son las que vamos a estudiar en este curso, que son las tangenciales y normales, ¿sí? Tangenciales y normales, ¿ok? Y las componentes polares, que la vamos a ver en la próxima sesión, chicos, ¿ok? Ahorita nos vamos a concentrar en este, chicos. ¿Ok? Y este va a ser el nuevo espacio vectorial para generar este vector. ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar de que estoy trabajando con un espacio, como ya dijimos que un vector no tiene base única, no necesito en este caso, no me interesa en este caso la base. Me interesa en este caso describir el vector. Entonces voy a buscar la base que me guste más o el sistema de referencia que me guste más. ¿Ok? Por la conveniencia del ejercicio. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, quiero indagar en otras cosas, chicos. En el pre y y en su curso de física mecánica, ustedes, por ejemplo, vieron el tiro parabólico, ¿ok? Y siempre le decían,
Profe, resulta que la aceleración, como solo actúa la aceleración, entonces la aceleración va para abajo, ¿ok? Y bueno, pues justamente ya a mí me decían de que X, X va a tener un movimiento constante y Y va a tener un movimiento variado. Sí, pero fíjese que hable de X y no habla en sí de, de componentes normales y tangenciales. De hecho, si se da cuenta, en cierta parte, cuando estaba viendo movimiento circular, le introdujeron la idea de movimiento tangencial y normal, pero resulta que en ningún momento le hablaron de que cambiaron de coordenadas, ¿ok? Y es que resulta que sucedió eso, ¿ok? La descripción para el movimiento circular uniforme no está en coordenadas cartesianas, chicos, porque no es conveniente, debido a la curvilínea del movimiento. Pero en cambio las coordenadas cartesianas, por la conveniencia de las condiciones del tiro parabólico, sí es conveniente escribirlo en cartesianas, ¿ok? Y de hecho, el problema que yo les puse en el grupo, tendríamos que usar las coordenadas tangenciales, porque aquí hay un nuevo concepto llamado radiocurvatura. ¿Ok? Muy bien, dejando de esta introducción, ¿ok? Esta introducción que tenemos que ver ahorita, no voy a entrar en la parte matemática. Sí, quienes paguen por el curso, en los cursos grabados, yo tengo la demostración matemática, chicos. Una demostración matemática que, bueno, para los intereses les servirá. Pero para, obviamente, objetivos prácticos, nosotros nos interesa qué cosa demostrar. Les digo, aplicar el fórmula, entender la fórmula para justamente, pues, así decirlo, pues entender, desarrollar y, pues, obviamente, resolver. ¿Ok? Para el que quiera, adelante. ¿Ok? Sí, ¿de acuerdo? Bien, vamos en este caso a definir generalmente lo que es el movimiento. ¿Ok? El movimiento, sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar un sistema de referencia, sí, que ya vimos que hablar de sistema de referencia es hablar de espacios vectoriales. Entonces, si yo estoy dibujando esto, claramente me estoy refiriendo a un X y Z. Sí, un X y Z. Y de hecho, por esa razón, profe, una vez alguien me preguntó, profe, si el eje Z va allá y el eje Y va acá, no importa, chicos. Al final, lo que importa es que te va a dar la misma resultante. A mí, ¿ok? Por eso no importa. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiero que lo tengan en claro. Muy, pero muy en claro, chicos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de lo que es la trayectoria. Sí, la trayectoria. ¿Qué rayos es la trayectoria? Sí, eh, la trayectoria es básicamente esa línea imaginaria, esa línea, ¿ok? Que dibuja la partícula. ¿Ok? En este momento solo vamos a hablar de partículas y nada más que partículas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, un punto en el espacio básicamente se define como esto. ¿Ok? Un punto X y Z. ¿De acuerdo? Y yo marco la posición con un vector posición. Entonces ya estoy viendo ese, igual justamente como lo marco en el origen, el vector posición va a coincidir con justamente, va a coincidir, ujú, con esto, X, Y y Z. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo interesante, muy interesante, chicos, y es que resulta que cuando yo derivo esto en coordenadas cartesianas, directamente al aplicar el operador derivada, ¿ok? Sí, el operador derivada, sí, ujú, ¿de acuerdo? Simplemente era, ¿qué cosa? Según lo que vieron en cálculo vectorial, era simplemente la derivada de cada componente, ¿ok? ¿De acuerdo? Ya luego veremos más adelante cómo esto se representa en el tiro parabólico, ¿de acuerdo? Y así mismo podíamos derivar infinitamente, ¿ok? Pero resulta que esto no es conveniente. Es conveniente, por ejemplo, si hablamos de tiro parabólico y con trayectorias rectilíneas. Pero si yo, por ejemplo, tengo una partícula que dibuja cierta trayectoria, C, como esta, chicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no es conveniente hablar de vectores velocidad, porque fíjense que como la velocidad será tangente a la trayectoria,
Entonces, en este punto tendrá cierta dirección que es rara y no es intuible, ¿ok? Y nosotros es más fácil ver justamente un vector mediante su línea de acción, ¿sí? Sobre todo porque nosotros sí podemos ver el movimiento rectilíneo, pero los curvilíneos es más complicado ver. Y mucho más hablar de aceleraciones, ¿ok? Entonces, primero, la velocidad, hay cosas que se van a cumplir siempre. Por ejemplo, de forma general, R es un vector, ¿sí? Y la derivada de ese vector va a ser el vector velocidad. Eso siempre se va a cumplir. Esto es definición general. Definición. Ahora, dése cuenta que acá yo seleccioné arbitrariamente las cartesianas. Pero, ¿cómo escojo en este caso otro espacio vectorial? Que ahora yo quiero seleccionar otro, chicos. ¿Ok? Y aquí vamos a, en este caso, usar otro tema. Vamos a escribir en este caso la misma trayectoria. ¿Ok? Y esa misma trayectoria, nosotros vamos a crear un sistema de referencia que de alguna manera se traslade en conjunto con el punto. ¿Sí? Porque fíjense que obviamente si yo mido esta velocidad respecto a mi sistema de referencia, va a ser bastante complicado hacerlo. Entonces, ¿por qué no mejor justamente ponemos el sistema de referencia trasladante acá? ¿De acuerdo? Sí. O usamos el tema de la equivalencia de vectores. ¿Ok? Pero ahora, ¿quiénes son estos vectores? ¿Sí? Fíjense que a pesar de que yo pues trasladado mi sistema de referencia y yo dibujo mi vector, velocidad, obviamente tendría un vector descompuesto. Entonces, ahora ya no quiero trabajar con x y. No quiero hacer eso. Quiero trabajar con un sistema de referencia que me ayude justamente a interpretar mejor en función de la propiedad que tiene la velocidad. ¿Sí? Recuérdense que la velocidad es tangente siempre a la trayectoria. Es tangente a la trayectoria. Siempre. Tangente a la trayectoria. Ujú. Quiere decir que en cierto punto en cuestión va a ser como la recta tangente. O sea, en un punto yo trazo una línea de acción y en esa línea de acción que es tangente va a ir la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos vectores posición, sí, dos vectores posición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, marco la posición, imagínense, para un sistema arbitrario, marco la posición R1, ¿sí? Y ahora marco la posición R2, marco la posición R2. Si yo defino acá arbitrariamente delta R, ¿qué será? R2 menos R1, ¿ok? Y ahora si yo lo divido para el tiempo, para un intervalo de tiempo, ujú, esto va a ser justamente la velocidad media. Ujú, la velocidad media. ¿Ok? Sí. Pero ya en física mecánica, si ustedes vieron, justamente cuando ustedes llevaban a un intervalo de tiempo muy pequeño, que significa calcular ese límite, ¿ok? Ese límite, esto tendría justamente a la velocidad, por la definición que acabamos de construir. Pero interpretativamente, fíjense que cuando yo disminuyo el tiempo, mi delta R es más pequeño. R1 no puede disminuir, porque justamente esto no va a variar. Pero sí R2, porque si me moví menos tiempo, quiere decir que el R2 resultante pasó en un intervalo de tiempo más pequeño. Entonces aquí tengo, ¿qué cosa? R2', y este va disminuyendo acá hasta justamente llegar a este punto. Y miren que si yo veo mi primer vector delta R, este va a marcar para acá. Pero si yo voy disminuyendo R2, va a marcar acá. Va a marcar así y así cada vez que disminuya delta T hasta que tenga mi vector velocidad resultante. Entonces, fíjense, mi vector siempre va a ser tangente a la trayectoria. Entonces, como mi vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria, sería conveniente generar un espacio vectorial que una de las componentes, ya sea X o Y, vaya en esa dirección. Entonces, acá lo que se usa es un concepto que vieron en cálculo vectorial, ¿ok? Donde ese punto lo definen justamente un plano, ¿ok? Voy a dibujar esto de mejor manera acá. ¿Ok? Acá definen un plano, ujú, sí, un plano.
Claro. Ese plano de ahí contiene ese punto, chicos. Sí. Y ustedes, según lo que vimos en cálculo vectorial, nosotros vimos que justamente una forma de definir es con el gradiente. Sí, el gradiente. Nos dan en este caso el vector perpendicular. Ya luego que lo dividamos a la norma, que ya espero que entiendan esto, la norma justamente nos da un vector unitario. ¿Ok? De acuerdo, no me interesa. El punto es que he definido un vector unitario. Un vector unitario que ya luego le voy a poner el nombre. Por el momento llamémosle B. ¿Ok? Y resulta, y esto es impresionante, chicos, obviamente hay algo muy interesante de esto, chicos. El plano, obviamente lo he definido arbitrariamente para un punto. ¿Ok? También puedo definir otro plano para acá. Sí, otro plano que ve aquí. O sea, puedo calcular infinidad de puntos, que obviamente tengo mi vector, fíjense, mi vector binormal. Ok, ya vemos cómo calcular esto, que no nos va a importar esto. Pero fíjense que perpendicular a este vector binormal, yo puedo calcular un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Y perpendicular a estos dos, puedo calcular un vector normal. Vector normal. ¿Ok? Bueno, en este caso, perdón, esto sería. Ok. Este es binormal. No, este es normal. Sí, este es normal, chicos. Sí, claro, porque es normal, justamente se le dice vector normal. Este es un vector normal y este es un vector tangencial. Sí, y este es el vector binormal. ¿De acuerdo? Obviamente, así como con el gradiente hicimos norma a esto, también hay manera de hacer norma cada uno, o sea, o unitarios cada uno de estos vectores. ¿Sí? Entonces, acá, en el álgebra lineal, justamente para definir a vectores, se usa la letra E y luego se le da el subíndice. Entonces, por ejemplo, este es el vector binormal, este es el vector normal y este es el vector tangencial. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y ambos son unitarios. Entonces quiere decir que justamente al ser sacarle el módulo, esto es uno. Y es conveniente que sean unitarios porque justamente va a cumplir la propiedad de los IJ que teníamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que esto es concepto, pero créanme que es importante, chicos. Súper importante. ¿Ok? Demasiado importante esto. Ok, bien. ¿Cuál es lo interesante de haber definido esto? Fíjense que si ahora yo quisiera eh, representar este vector velocidad, ahora mi vector velocidad, P, podía representarlo como la norma multiplicado por mi vector tangencial. Y yo sé que mi vector tangencial iría en esa dirección. Ahora, ustedes me dirán, profe, perfecto. Yo en este caso ahora ya podría en mis ejercicios calcular la velocidad simplemente diciendo la norma y su línea de acción. La línea de acción, ¿de acuerdo? Yo sé que la línea de acción va a ir en la tangencial y ya con el ángulo ya lo podría descomponer en tangenciales y normales. Perfecto, está bien, muy bien. Pero ahora, ¿esto de qué me sirve? Le sirve bastante porque ahora vamos a entender las aceleraciones, chicos. Aceleraciones. Ok, muy bien. Entonces, esto será vector binormal, binormal. Esto será el vector normal y esto será el vector tangencial. Tangencial. ¿De acuerdo? Este se calcula, este es producto vectorial de normal y E tangencial. Siempre. Ujú. ¿De acuerdo? Ahora, estos no me interesan, la verdad. O sea, pero estos son los que vamos a trabajar. Esto quedará implícito, porque es como que yo le diga calcule el IJ. No, yo no le voy a pedir calcular eso. Sí, porque ya se encuentra implícito, es lo que vamos a usar para trabajar. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, chicos? Es muy interesante hablar de esta forma de representar vectores, porque ahora vamos a definir algo sensacional, la aceleración. Y ya sabemos que es la segunda derivada de la posición, y ya sabemos que es la derivada de la velocidad. ¿Ok? Pero ahora yo voy a seleccionar estos vectores que acabo de construir. ¿Ok? Entonces, fíjense lo interesante, chicos. Eh, antes de empezar, chicos, primero, antes de ponerles esta demostración de la aceleración,
Ahora, quiero que recuerden en este caso cuando ustedes trabajaban en movimiento circular uniforme. Cuando ustedes trabajaban en movimiento circular uniforme, ¿sí? Ahora, ustedes saben que justamente la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, siempre, chicos. ¿Ok? Siempre va a, en este caso, acelerar. Digo, la velocidad va a cambiar de dirección, cada punto, pero siempre va a ser tangente. ¿Ok? Entonces, justamente ya sabemos que en esta trayectoria va a ir mi vector normal, mi vector tangencial. Entonces ya sé que mi velocidad va a ser la norma por el vector tangencial. ¿Ok? Ahora, fíjense que tengo cierto aspecto que está haciendo cambiar mi velocidad. Porque a pesar de que, por ejemplo, podría ser la misma norma, en este caso no asumiremos eso. Vamos a asumir que cambia su norma. A lo mejor este es un vector que le cambiaron, tuvo un delta V y ahora tiene un vector velocidad 2, o sea, es más grande. ¿Ok? Y también cambió de dirección. Entonces, hay algo que lo está haciendo, fíjense, cambiar de posición. Pero digo, para cambiar de magnitud, ¿de acuerdo? Traslademos estos vectores. Tengo mi vector B2, tengo mi vector B2. Ujú. Y ahora tengo mi vector, inicialmente, que es de menor longitud B1. Le voy a poner. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que obviamente yo puedo definir B2 menos B1, ¿de acuerdo? Dividido para un intervalo de tiempo. ¿Y eso será qué cosa? Mi vector aceleración promedio. ¿Ok? Promedio, se le llama. Sí. Present. Y obviamente va a representar este cambio. ¿De acuerdo? Representa este cambio, sí o sí, chicos. ¿Sí? Entonces ya de plano vemos que la vector aceleración casi nunca va a ser tangente a la trayectoria y no va a ser usualmente así, chicos, jamás. Así, bueno, hay ciertos casos que sí, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para definir? Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que yo definí un delta velocidad y luego fui disminuyendo el tiempo hasta lograr justamente una geometría que me permita comprender la velocidad? Y fíjense que la geometría que salió es que la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Qué podía obtener acá? Por ejemplo, si yo tomara este vector posición R2 y yo vaya disminuyendo este vector posición R1, sí, R1, fíjese que obviamente mi vector aceleración en no va a ser justamente, por así decirlo, tangencial o normal, ¿ok? ¿Por qué? Se preguntará. Porque fíjese que es mi vector velocidad 1, ¿en qué línea de acción iba? Acá, mi vector 1. Y con la ley del paralelogramo vemos que justamente algo debió hacerlo cambiar de dirección. Y para que yo comience a cambiar de dirección, en ese instante yo debí tener una componente una componente vertical, ¿ok? Claro, en este punto es fácil hablar de verticalidad, pero fíjese que perpendicular, si se da cuenta, perpendicular a esta velocidad, hay una componente perpendicular que la está haciendo cambiar de dirección constantemente. Eso es lo que quiero que intuya. Hay una componente perpendicular a la velocidad que lo está haciendo cambiar. Ah, hay una componente perpendicular a la tangencial. Y claro, mire, en la tangencial yo tenía mi vector tangencial. ¿Y qué es perpendicular a eso? Estos dos vectores. Como el vector normal es perpendicular a binormal, yo voy a estudiar el vector normal. Entonces, ok, está bien. Hay una componente de la aceleración que me está haciendo cambiar de dirección, pero también hay una componente vector de aceleración que me está haciendo crecer en magnitud. Entonces, si yo crezco en magnitud, yo debo tener una componente que vaya en esta línea de acción y que haga que se alargue la magnitud, chicos. Se alargue. Es que tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la aceleración hace una contribución en la magnitud. Y claro, para que yo contribuya en la magnitud, debo ir en la parte tangencial. Eso debe ocurrir. Pero si yo ahora la aceleración también me hace cambiar de dirección,
y hace una contribución perpendicular a la línea de acción de la aceleración de la componente tangencial, entonces esta debe contribuir en la componente normal. Entonces, si se dan cuenta que de manera general la aceleración tiene componente perpendicular a la tangencial, que es la normal, y una componente tangencial, siempre. ¿Ok? ¿Por qué he hecho esta explicación? Porque no quiero meterme en matemáticas, chicos. ¿Ok? No es la consecución del curso. En el curso sí hice la demostración. ¿Ok? ¿Cuál es la idea con esto? Es que ustedes entiendan de que si yo tengo una componente circular y yo pongo arbitrariamente mi sistema de referencia en este punto, chicos. Sí, si yo marco aquí, voy a obtener mi vector velocidad, que ya sabemos que siempre es tangente, siempre. Eso es sagrado, chicos. Tangente, toca, ponga su recta como que la bese ahí y ahí ponga. Pero mi vector, aceleración, como intuya, sí se da cuenta que obviamente en unos instantes después la velocidad va a tener otra línea de acción. Entonces, perpendicular a la línea de acción de la velocidad hay una componente perpendicular a esta que la está haciendo cambiar. ¿En qué dirección? Obviamente tiene que ser hasta el centro, acá adentro. No puede ir afuera porque si no su velocidad iría para acá. Aquí la ley del paralelogramo es importante. Y claro, si esto crece en magnitud, también tendrá una componente de la aceleración. Entonces, por eso acá vamos a hablar de aceleración tangencial y normal. Y tendremos una aceleración, que es la aceleración, que es el resultado de derivar la velocidad con respecto al tiempo. Esa aceleración que vemos aquí es la aceleración que conocemos. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Es seleccionar las componentes tangenciales y normales y representar este vector de aceleración. Eso es lo que estamos haciendo ahora, chicos. ¿Ok? Y en la demostración, chicos, en la demostración, ahora voy a utilizar el mismo paréntesis, pero fíjense que ya no voy a hablar, ya no voy a hablar de las componentes de XY. Claro, ustedes dicen paréntesis, es XY. No. ¿En qué base, chicos? Estoy hablando en componentes tangenciales y normales. Ya, ustedes en los paréntesis, ustedes van a poner las componentes tangenciales y normales. Si ustedes le dicen componentes radiales, ustedes van a poner las componentes radiales. Si ustedes le dicen componentes cartesianas, ustedes ponen x y como siempre. Entonces, la componente tangencial va a ser la variación del módulo de la velocidad con respecto al tiempo o la rapidez. ¿Ok? Y la aceleración normal, chicos, la aceleración normal, ¿de acuerdo? Va a ser el cuadrado de la rapidez dividido para el radio de curvatura. El radio de curvatura. En general, cuando usted estaba en física mecánica, le decían que el radio de curvatura era este radio, chicos, que es la distancia que separa el centro del círculo al centro, al punto en cuestión. Pero no siempre tendrá círculos, chicos. Era útil usar círculos porque un círculo usted conoce su radio. Pero resulta que no todas las trayectorias son curvilíneamente circulares. Hay trayectorias parabólicas y ahí no tiene forma de un círculo. Entonces, la idea ahora, para que siga funcionando estos vectores normales y tangenciales, porque dense cuenta que hemos trabajado con un círculo, entonces se dijeron, oigan, ¿por qué no creamos arbitrariamente un círculo que se ajuste a cierta porción de arco? Por ejemplo, imagínense que yo tome esta porción de arco, chicos, un arco de la parábola, y yo me construía otro círculo acá, arbitrario acá. Si, por ejemplo, tomara, tomara más sección acá,
Por ejemplo, acá este punto, acá, este otro punto. O sea, si ahora hiciera el arco más pequeño, el círculo sería otro, ¿sí? Y como los matemáticos les gusta estudiar en cada punto, dicen, oye, ¿será que hay un círculo asociado a cada punto en cuestión? Y la respuesta es que sí. Si usted evalúa este círculo en cierto punto, va a tener algo llamado círculo osculador, se le llama. Osculador. Y ese círculo osculador obviamente tendrá un radio, y ese radio, chicos, es el radio de curvatura, se le llama curvatura. Se llama radio de curvatura, chicos. Esto es un concepto ya nuevo de cinemática. Ahora, dense cuenta que acá yo, dependiendo del círculo, yo tendré diferentes radios, ¿ok? Tendré diferentes radios, claro, por supuesto. Por ejemplo, si el círculo es más pequeño, o sea, si la porción de arco es más pequeña, por ejemplo, acá yo tomo un pedazo de arco, chicos. Pero si yo, por ejemplo, evalúo en un punto en cuestión, en este punto acá, el círculo es más pequeño. Entonces, dense cuenta que en cada punto va variando el radio de curvatura, que tengo otro radio de curvatura. Y acá tengo otro radio de curvatura, chicos. Sí. Y lo que me indica este radio de curvatura es que tanta torsión. Torsión esto. ¿Qué quiere decir torcido? Por ejemplo, usted toma un alambre, está recto, y dependiendo, por ejemplo, no es lo mismo que usted le haga esto, que usted le haga esto. ¿Ok? ¿Cuál está más torcida? ¿Esta o esta? A ver, ¿qué creen? ¿Qué creen, chicos? Torcida. Sí. ¿Qué creen, chicos? Ujú. Yo torcí más esto. Yo he torcido más esto. He hecho más torsión acá. Entonces, fíjense que tengo menos arco con el cual comer acá. Y obviamente el círculo resultante va a ser más pequeño acá. Acá, por ejemplo, tengo más arco por el cual comer y tengo más círculo para comer. Entonces, fíjense que el radio de curvatura aumenta en función de la torsión. Entre más torsión, entre más torsión, disminuye, disminuye el radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura me dice qué tan torcida está esto, de alguna manera. Y ahora, ¿esto en qué me sirve? Bastante, chicos. Porque ahora resulta que la componente normal de la aceleración, esa componente perpendicular que hacía que cambie de dirección, ahora la podemos generalizar, chicos. Ahora resulta que ese radio que usted pone aquí para un movimiento circular, para cualquier trayectoria, ahora ya la puedo definir para cualquier trayectoria. Cualquier trayectoria que usted tenga, cualquiera, chicos, no importa si uno tiene la cinemática, usted podrá definir su velocidad y al mismo tiempo usted podrá decir, ok, mire, acá tengo una componente normal de la aceleración que estará definida para este radio de curvatura, ¿ok? Y va a ser proporcional a la velocidad al cuadrado dividido para el radio de curvatura. ¿Ok? Eso pasará ahora. ¿Alguna pregunta, chicos? De verdad, esto, pregunta, chicos, de verdad, en serio, de verdad. Esto es mucha teoría, pero la tenemos que usar bastante, chicos. Durísimo, chicos. Durísimo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto va a ser muy importante, chicos. No tienen ni idea, de verdad. Sí. Muy bien. Ok, Fernando. Pero, ¿cómo rayos calculo el radio de curvatura? Sí. Esto es muy raro que le pidan. O sea, el radio de curvatura se define de la siguiente forma. ¿Ok? Generalmente no vamos a calcular. Si han llegado a tomar en exámenes, pero para el ejercicio que vamos a hacer no lo vamos a usar. Pero el radio de curvatura se define como uno más la segunda derivada, la segunda derivada, esto para vectores en el plano aquí sí, por si acaso. ¿Ok? Entonces de y, sí, de y de x, segunda derivada, ¿ok? Segunda derivada, ¿de sí, segunda derivada, no, perdón, sí.
el cuadrado de esta primera derivada, cuadrado de esta primera derivada, dividido para 3 medios, pero digo, elevado a la 3 medios, dividido para la norma de la segunda derivada. Ahí sí, segunda derivada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso va a ser justamente nuestro correo de curvatura. Muy bien. Ok, perfecto, chicos. Sí, esta fórmula igual acuérdense porque si han llegado a tomar esto en lecciones y en exámenes, por si acaso, así que puede que tengan que utilizarla. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ya después de tanta teoría, que es necesaria esta teoría, chicos. Sí. Y vamos, voy a ponerme más castroso para la parte de, ¿cómo se llama? De polares, porque vamos a utilizar polares. Aquí el libro le llama componentes transversales y tangenciales. ¿Ok? Pero eso será la próxima clase. Y ya la última que será este sábado, vamos a trabajar movimiento rectilíneo. ¿Ok? ¿Por qué movimiento rectilíneo? Porque sí vamos a usar algunos conceptos que hemos trabajado ahorita, pero básicamente esta es la descripción general del movimiento. Sí. Ahora, dense cuenta que obviamente como hemos visto, la variación de la velocidad, que es la aceleración, no se va a proyectar nunca en el eje binormal. Entonces, este eje binormal solo es conceptualmente matemático, nada más. Sí. Muy bien. Ok. Ahora sí, vamos a resolver. Este ejercicio fue de examen, chicos. Así que no es por gusto que les estoy haciendo esto. Ya, esto es siempre por gusto, ¿no? Un camión descarga lastre desde el punto A con una velocidad de 3 metros sobre segundo, con un ángulo que se muestra en la figura. Determine el radio de curvatura de la trayectoria, descrita por el lastre a 1.5 metros por debajo del punto A. ¿Ok? Por debajo del punto A. Profe, ¿qué ejercicio Z, Z, Z? Sí, pero te piden el radio de curvatura. Y te hago una pregunta. ¿Dónde está el círculo aquí? No hay círculo con el que tú puedas hablar. Por ejemplo, de antemano, ustedes siempre cuando vean un ejercicio cinemática, ustedes piensen en las propiedades de verdad. Ustedes tienen que grabarse estas propiedades. Velocidad es tangente a la trayectoria. La aceleración tiene componente normal y tangencial. Estas dos cosas es el ABC de cinemática, chicos. El ABC. Es como que ustedes en circuitos te digan voltaje igual a corriente por resistencia. Acá es lo mismo. Y créanme que en la próxima semana que veamos cuerpos rígidos, se va a poner todo diablo, chicos. Se va a poner bastante diablo. ¿Ok? Bien, ok. Sabemos que la velocidad es tangente. Entonces, bueno, aquí definamos una línea de acción de la velocidad. Ahora, hay que comprender qué velocidad, hay que predecir qué tipo de cinemática va a tener. Muy bien. Fíjense una cosa. Nosotros ya sabemos un poco de cinética, un poco de fuerzas. Entonces, miren, a pesar de que aquí lo está empujando, le dicen que el lastre o las piedritas que salen ahí, o el carbón, una vez que se despegan de este balde, de la volqueta, ya en este caso la única fuerza que interactúa es la gravitatoria. Sí, por lo tanto solo tendrá una aceleración gravitatoria. ¿Y qué movimiento nos genera eso? Nos genera un movimiento parabólico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Movimiento parabólico. Parabólico. Sí. Ahora lo voy a describir de forma cartesiana. Y nosotros usábamos la forma cartesiana. ¿Qué decíamos? Oh, la posición general, ¿qué tendrá? Una componente X. Si se da cuenta que le decían componente X. La componente X. ¿Ok? Entonces aquí te decían la componente X, que era la posición en X. ¿Ok? Y acá la posición en Y. ¿Y qué te decían? Ah, que X, la componente en X, era igual a la velocidad en X descompuesta por el tiempo. Y acá te decían que era la velocidad en Y multiplicada por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Y esto sumado con un vector posición inicial. ¿Ok? X sub 0 más Y sub 0. Si el sistema de referencia se ponía en esta posición, esto se anulaba y por eso tú podías hacer esto. Si no era así, tú tenías que sumarle esto. Y por eso es que ahí venías y le sumabas una posición inicial. ¿Ok? Lo estoy haciendo desde el punto de vista vectorial para que entiendan que es lo mismo, chicos.
Es exactamente lo mismo, ¿ok? Profe, pero es que yo lo hacía diciendo X igual, solo estás igualando componentes, estás diciendo que X es igual a esto, nada más. Exactamente lo mismo, chicos. Ahora, convenientemente, fíjense que vamos a poner el origen de coordenadas en el punto donde inicia el movimiento, ¿sí? Entonces aquí voy a poner y X positivo. ¿Por qué es conveniente poner aquí? Porque yo sé que el movimiento va a ir para acá a la derecha, a la izquierda, y el movimiento va hacia abajo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento va a ser parabólico, ya sabemos que va a ser parabólico, y va a representar y satisfacer esto de acá, ¿de acuerdo? Y claro, obviamente si yo derivaba cartesianamente, fíjense que estoy trabajando con cartesianas, ¿qué era esto? Ah, justamente la velocidad en X, ¿ok? Y la velocidad en Y. Y fíjense, ¿qué está variando en el tiempo? T. Entonces, por eso es que uno decía que simplemente esto era la velocidad en X, ¿ok? Y acá, ¿qué era? La velocidad, ¿qué cosa? La velocidad inicial en Y, esto es sub cero, velocidad inicial en Y, ¿sí? Más la variación, cuando yo derivo esto, era G por T, ¿ok? ¿De acuerdo? Y fíjense que si yo volví a derivar esto, ¿qué era? Bueno, esto es una constante, entonces esto debe ser cero, y acá simplemente era la gravedad, ¿ok? Dense cuenta que es exactamente lo mismo. Claro, acá decía aceleración en X, y obviamente como la aceleración en X era cero y la aceleración en Y era esto, tú decías que esto era la aceleración. Y ahí simplemente representabas en tu espacio vectorial. Fíjate que mi espacio vectorial X, Y, como marca positivo para abajo y marca positivo a la izquierda, pues básicamente por eso es que estoy marcando como positivo. Entonces por eso te decían, ah, es que depende del sistema de referencia. Aquí le das un menos si es que tú seleccionas sistema de referencia. Es que es lo mismo, chicos. Exactamente lo mismo. Pero ahora, como me están pidiendo el radio de curvatura, entonces yo ahora tengo que hallar estas variables que me piden, porque yo sé que si yo represento esto en un espacio tangencial y normal, ¿cómo era? Variación de la velocidad y la componente normal. Y fíjense que la componente en la dirección normal me pide esto, chicos. Me pide esto de acá. Y como me piden esto aquí, tengo que trabajar esto en función de las cartesianas y luego representarlo en las componentes tangenciales. Eso es lo complicado y el desafío del ejercicio, chicos. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer giro parabólico. ¿Ok? Esto es algo que ya ustedes han hecho, chicos. Pero ahorita lo estoy viendo, estoy contrastando el punto de vista, porque el enfoque que vamos a tener aquí es puramente vectorial. Obviamente no voy a trabajar estas ecuaciones, voy a trabajarlas como siempre, ¿ok? Pero hay que entender que justamente cuando yo hago, por ejemplo, X es igual a, estoy haciendo esto implícitamente, estoy trabajando con los escalares que componen a los vectores, componen, por eso es que se le dice componentes, ¿ok? Tiene mi velocidad inicial es la velocidad en A, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué va a hacer qué cosa? Se va a representar de la siguiente forma. A partir de ahora vamos a representar de la forma polar. 3 metros sobre segundo y con la línea de acción. Ustedes toman en este caso una línea de acción ya sea vertical o horizontal y luego representan la línea de acción en la cual pasa la velocidad. Y esto será a 60 grados. Vamos a operar justamente los vectores así, en general, con la forma polar. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que el X va a tener simplemente una velocidad, una componente en X de la velocidad inicial será velocidad en X por el coseno de 60 grados multiplicado por el tiempo. Y Y va a tener una velocidad en Y que es 3 por seno de 60 grados multiplicado por T más un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que yo podría averiguar el tiempo, y es interesante, yo puedo averiguar el tiempo, ¿ok? En el que transcurre todo eso hasta que llega a 1,5 por debajo del punto A. ¿Sí? Esto es 1,5 metros. Entonces yo voy a evaluar Y cuando vale, ¿qué cosa? Cierta posición X y cierta posición en Y. Es por eso que yo podía hacer eso. Entonces, yo en realidad formalmente estoy evaluando un T sub 0 y que tenía un X sub 0 que no conozco por 1,5. Eso es lo que yo hacía. ¿Ok? Profe, está representando de forma positiva, pero es que yo seleccioné positivamente acá. Bueno, esto lo voy a poner en X y Y. Es como que lo hice eso. Ni yo mismo me entiendo a veces. Bueno, entonces, si se dan cuenta, igualan las componentes.
componente y es 1.5, y esto es igual a 3 por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, multiplicada por el tiempo t sub 0, más un medio por g de cuadrado, que g ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo, porque estoy trabajando con el Sistema Internacional de Medidas, ya que estoy trabajando con metros. Si les hubieran dicho pies, ya saben que ustedes tendrían que, ¿qué cosa? Trabajar con slugs, ok, que es 32.2, la gravedad, ¿sí? ¿De acuerdo? Importante, porque de hecho, hasta donde yo sé, en la prueba, en el examen, ustedes tuvieron un problema con las unidades. Las unidades aquí cuentan, chicos, ¿qué importa? Ok, muy bien. Ahora, como quiero el tiempo en el que justamente me da esta posición que me da, ¿por qué me interesa eso? Porque con este tiempo yo puedo averiguar qué cosa, mi velocidad. Y mi velocidad me dirá qué cosa, la línea de acción, el ángulo, esa dirección. Y eso me ayudará bastante para calcular esto, ¿sí? Yo necesito el módulo de la rapidez. Y esa rapidez sabemos que podemos obtenerla con la ley del paralelogramo, si obtenemos las componentes en ese instante t sub 0. Muy bien. Entonces ahora toca resolver esta ecuación cuadrática, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí tendremos un t sub 0,1 y un t sub 0,2. Ujú. Que yo la voy a resolver aquí. La calculadora importa, es importante la calculadora. 0.5 por 9,81 multiplicado por t cuadrado más, ¿qué cosa? 3 por el seno de 60 grados, ¿sí? Y esto es igual a 1.5 metros, ¿ok? ¿De acuerdo? Ah, ok, ajá, sí. Esa velocidad está marcada positivamente, ok, va para abajo, sí. Esto va para abajo, ujú. Esto va para abajo, 9.81, ok. Por un ángulo, este es 3, ok. 3 metros sobre segundo, ok. No sé si lo puse mal, ok. No debería estar bien. Ajá. Estoy abajo, marqué 1.5. Como estoy marcando de forma positiva, check. Sí. 3 por el seno. Seno de 60 es. Seno de 60 grados y es raíz de 3 sobre 2. Sí, ajá. 3 raíz de 3. Y esto es un medio. Sí, porque acelero. Que como acelero para abajo, mi velocidad inicial iba para abajo. Ok. Ah, deja ver. Deja ver si es posible. Porque no tiene que ser posible. Sí. Ajá, esto va para abajo. Ah, esto está bien. Ujú. Sí, porque me está saliendo imaginario esto. Y esto está raro, ¿no? Está súper raro. Muy bien, empezamos bien en dieta. Ok. Con ejercicios que. Ah, bueno, y esto de examen. Menos 1.5. Ok. Menos 1.5. Tener imaginarios. Imagínense eso, chicos. ¿No? Posiciones imaginarias. Qué lindo. ¿No? Ujú. A ver. 0.5 por 9.81 por esto más 3 por raíz de 3 sobre 2 menos 1.5. Eso tiene que ser igual a cero. Y en efecto, me sale raíces imaginarias. ¿Ok? Qué lindo. Sí. A ver si le disminuyo. Ajá, el ejercicio original. Porque yo tengo el ejercicio original. ¿Ok? Qué bueno que prevení eso, porque la verdad es que ya estoy acostumbrado, la verdad, a eso, chico. ¿Ok? Acostúmbrense a eso. ¿Verdad? El ejercicio original, lo bueno es que lo vi acá. Ujú. De una vez. El ejercicio era el del lastre. Ok. Ah, a ver.
No sé si es un error de planteamiento, no creo. Ajá, porque estoy en una cierta posición. Ajá, sí. No quiero ahorita errores de planteamiento, si se supone que esto es un ejercicio sencillo. Ok, de acuerdo. El ejercicio original, el ejercicio original decía que esto iba a 2 metros a 50 grados. Ok, 2 metros a 50 grados. O sea, era acá 2 metros sobre segundo a 50 grados. Ujú. Si yo cambio esos parámetros, 2, ¿sí? Voy a reemplazarlo. ¿Y a qué distancia? A la distancia de 1 metro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ujú. Raíz seno de 60 grados. Ajá. Ok. Estaba súper raro. Es 0,5. Sí, es que me salen imaginarios, chicos. O no sé si es mi calculadora que está mal, chicos. Perdón, confírmame eso, chicos. Confírmame esta ecuación cuadrática, chicos. Sí, porque está súper raro. No sé si me faltó unidades. No. Dice 3 metros sobre segundo, esto está bien. Y dice 1,5 por debajo del punto A. O sea, ajá, hasta acá este punto. Sí, hasta este punto. Sí. La velocidad va para abajo, entonces sí, entonces de ley, no hay manera. Esa velocidad va para abajo, entonces es negativa, negativa, pero yo asumí positiva, entonces esto va para abajo, esto va para abajo. Y obviamente, como esta velocidad contribuye a la misma, o sea, la gravedad va hacia para abajo y la velocidad inicial para abajo, entonces va a contribuir justamente a la velocidad resultante. ¿Ok? Entonces, nada que ver, chicos, nada que ver. Ujú, ujú, ujú. Si esto va para acá, esto va para acá. He definido el tiempo positivo. Sí. Qué raro, debería salir, ¿eh? Sí. Ujú. Debe haber un error de planteamiento acá. Sí, que no estoy haciendo bien. Sí. Ok. Pero bueno, si usamos el método plan, debería salir lo mismo, chicos. Ok. Estoy extrañado. No sé si a lo mejor es un error que tengo. Pero bueno, este, si tengo, no tengo posición inicial, así que si estoy en la posición, entonces tendré que justamente mi posición inicial es menos 1,5 para abajo. Si utilizara, por ejemplo, positivo, que imaginemos que yo utilizo positivo como siempre, entonces acá tendría menos 3 por el seno de 60 grados, ¿sí? Como está medido respecto a este ángulo, seno, el que me va a reaccionar es esta componente siempre, ¿sí? Y acá el negativo también, o sea, sí va a salir lo mismo, chicos, es lo mismo, ¿sí? No debe cambiar esto. La única manera es que cambie este signo, pero es imposible, literalmente. Es imposible que cambie esto. Ujú. No sé si es algo de mi calculadora, chicos, por favor. Si me pueden ayudar, estaría increíble. Ujú, O sea, que sería sería, a ver, 3 seno de 60 como, a ver, sería ax cuadrado más bx más c, entonces a sería un medio de gravedad, ¿no? ¿Verdad? correcto. Ya déjame lo pongo entonces aquí 9,8 y divido para 2. B sería 3 seno de 60. Ujú. Sí, B sería 3 seno de 60 por T. Se me olvida. Ah, ok. Y C sería menos 1,5. No, ya vi mi error, chicos. No, es que ya mi error. Es que la calculadora, yo soy disléxico, no puse la T acá. Dios mío. No. Eso, chicos, no se llama no saber mecánica. Se llama ser idiota, la verdad. Ok. Ay, Dios mío. Por eso es que a veces me como mis lindos ceros en termo. Sí. Pero bueno.
Perdiendo el tiempo por una tontería, Dios mío. Bueno, entonces acá esto es menos 0,66 y acá sale 0,3 y 0,1. Vamos a redondear a 1. Obviamente voy a seleccionar un tiempo positivo porque yo sé que t tiene que ser positivo. ¿Ok? Y ahora ya tengo el tiempo asociado justamente a esa posición. ¿Ok? ¿De acuerdo? Una pregunta, Muy bien. por qué está igualado a uno? Ah, no. Acierto. La verdad. Sería 1,5 para mi problema. Muchas gracias. Igualé a 1 porque justamente estaba viendo el anterior ejercicio. Me temía que era un error de planteamiento, pero no. Es verdad. De hecho, resolviendo esto para el problema, que acá es 3. Ajá, 3 seno de 60. Ajá. Y hasta 1,5. Esto debería ser igual, según lo que vimos, a menos, no, acá arriba, menos 0,88 segundos, 88 segundos y 0,35. Ahí, 0,35. Entonces, esta es la que debemos seleccionar. Bueno, ahora, 0,35 segundos es el valor de tiempo que justamente transcurre cuando alcanza 1,5 metros en Y. Entonces, ahora no me va a interesar sacar la posición en X, me va a interesar sacar la velocidad. ¿Ok? Esa velocidad ya sabemos que la velocidad en ese punto va a ser ¿qué cosa? La componente en X, que va a ser 3 por coseno de 60 grados, y está bien porque justamente va a ser constante y uniforme, más la componente, que será B sub 0, que es 3 por seno de 60 grados, más la gravedad, que es 9,81 por el tiempo transcurrido. Y ese tiempo transcurrido es 0,35. ¿Ok? Y eso debe ser igual. Esto es un medio, esto es 1,5, 1,5. Y acá, esto debe ser 3 por raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 0,35 segundos. Y eso nos da un valor de 0,9, 0,91. ¿Ok? 0,91, chicos. ¿Ok? Está perfecto. ¿De acuerdo? Una pregunta. Cuénteme. No entendí qué va en la parte después en la coma, en la primera, en B de t es igual a 3 coseno de 60, coma 3 seno de 60 más, ¿por qué es 9,8 ahí? Porque recuérdate, mira esto. Es esto, mira, ¿sí ves? Ah, Es ya, la ya. covelocidad. ¿Sí lo ves? Era lo que hacíamos en tiro parabólico. ¿Te acuerdas que tú decías, la componente en Y de velocidad es igual a la velocidad inicial en Y más un incremento? Es lo mismo. Ah, ya, ya. Sí. Por eso es que justamente les mostré la parte cartesiana. ¿Ok? Muy bien. Sigamos porque se me está yendo la sesión en todo. De hecho, se me fue mucho tiempo en una tontería. Bueno, entonces acá tienen mi vector velocidad en componentes tangenciales. ¿Ok? Pero ahora me interesa justamente la línea de acción. Esto, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, más que la línea de acción, la magnitud. Entonces ahora la norma, como va a ser la misma en cualquier espacio vectorial, entonces la norma yo la puedo calcular como 1,5 cuadrado más 0,91. Recuérdense que al final lo que significa esto es que en ese punto, chicos, iba con esta velocidad y al final acá voy a tener 1,5 y acá voy a tener 0,91. ¿Ok? 0,91, chicos. ¿De acuerdo? Eso es lo que representa. Pero espérense, no le aumenté esto. Permítame aumentarle esto. Sí, no sé sumar, chicos. Sí. Es esto que obtuve 0,91 es más 3. ¿Ok? 3 más 3 medios más 9,81 por 0,35. Ajá. Y eso me sale un valor de 6, 6,031. 0,3, vamos a poner. ¿Ok? Y tiene mucho sentido porque justamente este valor vale 3 por 3 medios y básicamente 3, un 3 y un poco más un incremento, chicos. Y ya, pues ese incremento no debía darme. O sea, de hecho, según el anterior cálculo, está disminuyendo.
Bueno, el punto es que después con estas componentes, chicos, con estas componentes, ahora yo puedo obtener la magnitud. Ujú. Y esa magnitud será 1.5 al cuadrado. Si se dan cuenta que la 1.5 no cambió porque la componente de aceleración no está contribuyendo ahí. Más 0.6.63 al cuadrado. Y esto me da un valor de magnitud de 6.21 metros sobre segundo. Esta es la magnitud, chicos, no más. Y esa magnitud justamente es la que voy a meter acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, eh, ¿qué ocurre acá? Sí. Si se dan cuenta que mi vector aceleración, lo puedo responder en componentes tangenciales, ¿sí lo ven? Tangenciales y normales, pero también la puedo descomponer en x, y. Si recuerdan cómo era en x, y recuérdense que la componente en C era nula en cero porque era iba vertical y solo tenía componente, ¿qué cosa? En G. ¿Ok? Entonces, en esta parte de acá, ¿qué va a pasar? Fíjense que tengo proyectado G, pero ahora yo necesito la componente normal, proyectarla. O sea, yo puedo generar en mi vector normal y en mi vector tangencial. Pero el problema es que yo no conozco la línea de acción de ninguno. Eso pareciese, pero sí la puedo conocer. ¿Qué vector era tangente a la trayectoria? La velocidad. ¿Y qué acabo de obtener acá? La velocidad. O sea, ahora es de interés sacar justamente la dirección de la velocidad. Ujú. La dirección de la velocidad. Porque justamente esa dirección de teta me la va a dar respecto al horizontal. Y ahora, sumándole 90 grados, podía obtener justamente la dirección de la normal. Y ya, haciendo ya geometría, podría proyectar G respecto a la normal y podría obtener la aceleración normal en magnitud y luego igualarla. Entonces eso vamos a hacer. Si nosotros calculamos, y por favor espero meter bien a la calculadora, Dios mío. Ujú. Entonces sería 6.03 dividido para 1.5, ¿no? Eso será 76.03 grados. 76.03 grados, chicos. ¿Ok? O sea, este ángulo te va a medir eso. ¿Ok? Y por lo tanto, la dirección del eje normal será teta, la dirección del eje normal, el eje normal va a ser respecto a esto, este horizontal teta, va a ser ¿qué cosa? Teta, o sea, al phi, perdón, phi, va a ser teta más 90 grados. O sea, más 90 será 90 grados, voy a ponerle unidades de 90 grados acá. Sí, 166.03 grados. ¿Ok? Ahora, importante esto, chicos. Muy importante. Quiero saber ahora la dirección, ¿sí? De G. Porque yo quiero esta separación angular. Entonces hay varias formas. Por ejemplo, podría encontrar este el ángulo alfa, y ya luego restarle 90 grados y obtener este ángulo omega, vamos a ponerle. No me gusta ponerle omega, vamos a llamarla eh, sigma, porque me dio la gana. No es usual ponerle sigma, pero me dio la gana de ponerle sigma. ¿Ok? Ya sabemos que alfa más sigma va a tener sumar 90 grados. Pero yo puedo encontrar alfa, porque alfa, eh, si yo le resto teta, si a teta le resto 90 grados, porque teta más, alfa más teta, ¿qué va a ser? 90 grados también. Entonces ya tengo teta, es 90 grados, menos qué cosa, menos 76.3. Ok, 76.03. Entonces 90 menos 76.03, ¿qué cosa es? Es 13.97 grados. Y claro, ahora yo puedo, ya sé que justamente esta sigma más alfa va a ser 90 grados. Entonces voy a sigma, que va a ser 76.03 grados. Ok. Claro, porque si yo le resto 13.97, me va a dejar mismo. Ok.
Entonces ya tengo ya justamente la dirección, la separación que existe entre la componente normal y sigma. Entonces, si ahora yo represento, fíjese que ahora yo represento vectorialmente la aceleración en las componentes tangenciales normales, no me va a interesar, no conozco la variación del almóvulo, pero yo sí sé que eso, bueno, en realidad sí podría proyectarlo. Sí, voy a proyectar. La gravedad, ¿por qué cosa? Bueno, ya tengo este ángulo sigma. Entonces ahora yo puedo descomponer acá y puedo descomponer verticalmente, de tal manera que quede paralelo a la componente tangencial. Entonces, por ejemplo, acá será la gravedad por el seno de sigma, la gravedad por el coseno de sigma, el coseno de sigma. Profe, yo le veo con un menos. Bueno, eso es arbitrario, le comento. Es arbitrario. Algunos le ponen menos porque justamente se acuerda que yo estaba deduciendo la componente normal, ¿ok? Pero el gradiente se define de manera positiva acá, o sea, lo normal saliendo. Pero usualmente la curvatura usted apunta hacia el centro, entonces por eso es que le ponen acá el menos, ¿ok? Pero eso es lo de menos. El menos solo indica que simplemente la componente normal va al punto del centro de la curvatura. Entonces, así como yo escogí arbitrariamente X y Y positivo, también puedo escoger TI normal como me dé la gana. Pero también recuérdese que ¿qué cosa? La componente, la aceleración se puede representar como dB, dt, y al cuadrado de la rapidez, el radio de curvatura. Y también, o sea, esto significa esto. Ah, entonces yo puedo igualar componentes, sí, porque en este caso acá ¿qué acabo de hacer? Proyectar en los ejes normales y tangenciales. Entonces, ya pues, es igualación de componentes. Que coseno de sigma tiene que ser igual al cuadrado de la rapidez por el radio de curvatura. ¿Y yo conozco la rapidez? Sí, ya la conozco acá arriba, 6.21. Entonces el radio de curvatura debe ser igual a 6.21 el cuadrado dividido para 9.81 por el coseno ¿de quién? De 76.13 grados. ¿Sí? Y básicamente ahí nosotros obtendríamos ya el valor respectivo del radio de curvatura. Ok. 6.21 al cuadrado, ujú, 9.81 por coseno, coseno de 76.03 grados, ¿ok? Esto me da un valor de 16.28 metros. ¿Es bastante grande? Sí. ¿Y tiene sentido? Sí, bastante. Porque justamente como me estoy alejando del vértice de la parábola, recuérdese que cuando definimos el círculo osculador, si el segmento era muy pequeño, el círculo iba a ser muy pequeño, pero justamente estoy 1.5 metros debajo del vértice, entonces estoy por acá. Entonces, cuando yo haga el artificio de la curvatura, este círculo va a ser más grande. Justamente ese radio de curvatura será justamente el radio de este círculo osculador. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es completamente nuevo en cinemática. Entonces ya aquí va a importar mucho hablar de vectores y hablar de componentes, porque precisamente nosotros vamos a hablar de diferentes espacios vectoriales y tendremos que descomponer y descomponer a nuestra conveniencia, chicos, bastante. ¿Ok? Este es el ejercicio más fácil que hay en cinemática. ¿Ok? Muy bien. Esta lección es corta, así que no olviden en este caso que toda esta semana vamos a gozar de 2 por 1. Si usted asistió a esta sesión, usted puede ir a conversar directamente conmigo en el contacto y en este caso ver que justamente le estoy ofreciendo el 2 por 1. Si viene con un compañero, va a pagar a la mitad del precio, ¿ok? Que es de $45. Incluye acompañamiento y preparación para el examen final. Recuérdense que esta materia es bastante complicada y no olvidar que también incluimos tareas, es decir, que resolvemos en este caso sus actividades, no todas, sino que usted puede mandar un ejercicio en cuestión y nosotros lo resolveremos en clase y lo explicaremos. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto de acá anteriormente? Dado. Sí. No, puedes poner una solo para revisar, quiero ver la imagen. Solo.
Ah, esto. No, no, Igual no, voy a mandar. Ah, ya, igual lo vas a mandar. No, no, Sí, lo voy a decía mandar. el ejercicio. Ah, claro, sí, voy a mandar el PDF, chicos. Sí, Ah, ya. sí. No te preocupes. Ok. Muy bien, esta es la primera sesión. El jueves o el viernes tendremos otra, sí, pero ya seguramente ya resolviendo. Espero que le sirva esta sesión porque yo sé que su profesor mañana le van a mandar tarea y usted ya tendrá que utilizar este concepto que le acabo de explicar. ¿Ok? Obviamente queda implícito el método del movimiento relativo, así que en la próxima sesión vamos a resolver otro ejercicio de estos, de su tarea, pero ya utilizando ya movimiento relativo. ¿Sí? Que al final el movimiento relativo no es otra cosa que el uso de la ley del paralelogramo, ¿sí? La ley del paralelogramo. Entonces ya simplemente es mucha técnica, ¿sí? Y redunda en simplemente resolver este triángulo, ¿ok? Pero resulta que en cada triángulo, a veces, por ejemplo, esa velocidad estará restringida a una línea de acción y de otro sistema y esta otra línea de acción. Y al final justamente tendremos que usar estos conceptos para describir cada parámetro y obtener justamente el parámetro que nosotros queremos y de interés. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí la sesión y nos vemos hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted.